bienvenidos a todos a Haddad en esta noche. Como saben, el tema de hoy es plan de escape. Y ha sido una ruta muy chula tratando de descubrir cuál es el plan de escape, cuál es el plan de escape que el Señor tiene para nosotros. Y creo que he hecho un descubrimiento bastante bueno para mí y espero que les sea de bendición a todos ustedes. Un plan de escape o un plan de evacuación, seguro que los que trabajan en multinacionales o en plantas de producción deben saber, o quizá en empresas que son muy grandes, deben saber quizá lo que es un plan de evacuación, un plan de escape, en caso de una eventualidad. El plan de escape o el plan de evacuación contiene un conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares seguros. La idea de un plan de escape es llegar a un lugar seguro, y hay algunos aspectos que me gustaría señalar de forma general para luego entonces entrar a lo particular de lo que nos compete en esta noche. Y lo primero que me gustaría señalar del plan de escape o plan es que se prepara antes de la catástrofe. No se prepara durante de la catástrofe, ni se prepara después de la catástrofe. Se supone que debe prepararse antes de la catástrofe. Y esto es porque en el momento de la catástrofe, en el momento de que, por ejemplo, que necesitemos usar el plan de escape, en ese momento somos débiles, estamos vulnerables y es difícil tomar una decisión en ese momento porque ya tus sentidos están comprometidos, ya tu integridad física está comprometida, ya tú estás en el bollo, como dicen. Entonces es más difícil en ese momento tomar una decisión de escape. Por eso vemos que las personas pueden reaccionar diferentes a diferentes temas. Por ejemplo, puede ser que tiemble la tierra y mi reflejo sea salir a ponerme debajo de los dinteles de la puerta, por ejemplo. Pero ya eso no se supone que es el triángulo de la vida. Hay otros que van a salir al balcón a gritar, van a coger el celular y van a poner en el story, tembló. El Instagram tembló y esa va a ser su reacción. Entonces, obviamente, si fuera una catástrofe, nada más va a escribir tembló, eso va a ser lo último que va a escribir, porque fue el plan de escape debe ser lo primero que tú hagas cuando se denote esa catástrofe o eso de lo que debemos escapar. Lo segundo es que el plan de escape se practica. No es fortuito y solamente teórico, no solamente está escrito en papel, sino que debe ser practicado en un momento donde no esté la catástrofe. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo unos compañeros muy queridos que trabajan en el edificio Acrópolis, en el piso número 25, y cuando ellos tienen que hacer un plan, cuando tienen que ejecutar su plan de escape, cuando tienen que hacer lo que se llaman unos simulacros para salir, tienen que bajar 25 pisos a pie por la escalera de emergencia, no por el ascensor. Y cuando tiembla, que tienen que ejecutar el plan de escape, muchas veces para volver a subir por las escaleras, porque son pocos ascensores para todas las personas que tienen que salir. Lo tercero, y en esa parte me recuerda un poco a David, que antes de batallar con Goliat, él dice, no, es que espérate, que cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi papá, que viene un león, que viene un oso, yo lo agarro, y yo lo agarro por la quijada, le doy un golpe y yo lo mato, ¿verdad? Entonces, ese tipo de práctica es que se debe hacer con el plan de escape. Lo tercero es que se pone en marcha cuando hay una amenaza. Y esta amenaza, para lo que vamos a estar hablando en esta noche, lo que amenaza, o la amenaza que estamos recibiendo es la conexión con nuestro Señor. Y por último,
se desplaza a través y hacia un lugar seguro. Quiere decir que el lugar por donde se escapa nunca es por la puerta principal. Casi siempre es, sabemos que por ejemplo hay personas que se han escapado de la cárcel, han hecho un túnel que va muchísimos kilómetros por debajo de la tierra hasta salir del lugar donde quiere escapar. En momentos de temblores siempre hay una escalera de emergencia y siempre se busca que esa escalera de emergencia sea externa de la estructura para que si la estructura colapsa, pues escalera de emergencia. Ese lugar son los brazos de nuestro Señor. De lo que tenemos que escapar en esta noche o todos los días de nuestra vida es de las tentaciones y del pecado. ¿Cuántos han pecado? Todos. Yo he pecado de forma consciente, he pecado de forma inconsciente y para todo esto hay un plan de escape. Quiero que sepas que ni tú ni nadie eres exento de tentaciones ni del pecado. Estamos en un mundo caído. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer en este aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿por qué las tentaciones son malas? Porque nos llevan a pecar. ¿Y por qué el pecado es malo? Y las tentaciones en nuestra vida, ¿por qué son malas? Por diferentes razones. Lo primero que hacen es que nos distraen de lo que nosotros debemos enfocar, del norte, del propósito que el Señor nos ha llamado, nos desvían de ese propósito, nos destruyen, nos traen vergüenza, nos hacen sentir descalificados, nos ponen en un lugar de debilidad, nos ponen en un lugar de vulnerabilidad, nos ponen en un lugar de decepción con nosotros o con otra persona, nos ponen en un lugar de molestia contra nosotros mismos y nos ponen en un lugar de culpa. Y por último, vamos a decir de todo lo peor quizá que nos hace es que nos aleja de Dios, nos desconecta de Dios y de toda la plenitud que hay en Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pecado y las tentaciones nos alejan del Señor. Pero hay algo, y es que cuando nosotros empezamos a vivir en un patrón o cuando nosotros empezamos a ver el pecado de cierta forma en nuestra vida, muchas veces esto empieza a dictar nuestra relación con el Señor. Quiere decir que yo empiezo a saber que estoy bien con el Señor cuando no pequé. Pasé un día, no pequé, soy cristiano, estoy bien con el Señor. Y muchas veces de esa forma es que nosotros empezamos a ver nuestra relación con Dios y empezamos a tener una visión del pecado muy lineal, en una sola dimensión. Y quizá para muchos de nosotros ese pecado empieza a definir la relación con Dios. Por ejemplo, en estos días, meditando en todo esto, yo me di cuenta que yo soy una persona que me culpo demasiado y que cada vez que yo empiezo una oración, yo empiezo pidiendo perdón al Señor. Señor, perdóname por tal cosa y por lo que no he hecho y por aquello. Y yo duro media hora pidiéndole perdón al Señor. Y fue como que yo me paré en el balcón y yo iba a orar y yo a veces fue como pedirle perdón a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo perdí quizá la mitad del tiempo que yo tenía, que yo había apartado para orar, lo usé pidiendo perdón, no dándome cuenta que ya el Señor me había perdonado. Entonces, muchas veces nosotros dejamos que el pecado sea lo que dicte cómo es nuestra relación con Dios y lo vemos bajo los lentes del pecado. Y entiendo que siempre he pecado, y sí, muchas veces sí hemos pecado, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nosotros tenemos que entender que el sacrificio de Jesús en la cruz perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Y eso hace que cuando nosotros fallamos, así sea intencional o cuando lo hacemos no intencional, empezamos a descalificarnos. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, empezamos a tener una barrera
con el Señor, porque entendemos que el Señor es santo y que el Señor no puede estar donde hay pecado, pero nosotros entendemos que nosotros estamos sucios, que nosotros estamos sucios, y siempre vivimos como con esa culpa. Quizá nuestra relación es por el contrario, entendemos que nada es pecado, que todo es gris, que nada es negro, que nada es blanco, que todo es gris. Y entonces entendemos que no, que como eso no es pecado, pues yo entro y yo no pido perdón por mis pecados y yo quizá no sé que hay pecados que yo he cometido, que he fallado, o quizá yo sé que hay cosas que son pecados, pero como en Estados Unidos la iglesia eso no lo ven como un pecado, pues entonces yo aquí lo hago también. Al final, eso que aquí somos muy RT, que somos muy cerrados, y a veces terminamos entonces pecando, y entonces terminamos a veces de forma intencional o no intencional, con un pecado sin pedir perdón por él, porque no sabemos que era pecado. Hace un tiempo, yo siempre, como les dije, siempre estoy en este tema de manejando con culpa, con esto, que se hice esto, que se hice aquello. Y hace un tiempo, cuando era un pecado, cuando no era malo, cuando no era letal, tú acercarte a alguien para que ore por ti, llorarle en su hombro, que él te abrazara, que te dijera dos o tres cosas. En un momento de administración en la iglesia, yo me acerqué al pastor Rafi y le digo, mira, estoy pasando por esta situación, esta es una situación de pecado, yo entiendo que no puedo controlar esto, y le explico la situación. Y recuerdo que él oró por mí. Y yo no entendí lo que él oró por mí hasta esta semana. Y recuerdo que lo que él oró por mí es que, óyeme, Señor, que no se enfoque tanto en el pecado, porque se está descalificando por el pecado. Y, perdón, y, ¿y qué pasa? Que hay semanas que tú vas a ganar la batalla con el pecado, hay otras semanas donde no. Y es como que lo que Rafi oraba por mí en ese momento, el pastor Rafi, era que él decía, óyeme, que él pueda entender que tú eres mucho más que pecado y perdón de pecados. Que él pueda entender que tu sacrificio fue suficiente. Y nos pasa eso, que muchas veces no entendemos que el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados fue suficiente. Fue el Señor, Dios estuvo satisfecho con ese sacrificio y no necesitamos nosotros hacer otro sacrificio por él, sino que tenemos libre acceso. Y quisiera citar aquí Colosenses 2, del 12 al 15. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Me gusta esta versión porque, como su nombre lo dice, habla claro. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo. Saben que cuando fuimos bautizados nos sumergen, ¿verdad? Y cuando nos sumergen se supone que fuimos es una figura como de que fuimos sepultados con Cristo. Y cuando salimos del agua es que resucitamos conjuntamente con Él. Entonces dice que cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no forman parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Qué es lo que quiere decirnos esto? Que lo que le decía ahorita, que el sacrificio de Jesús en la cruz es y fue y será suficiente. Y que todos los pecados, todas las actas que tenían en contra de nosotros, Él resucitó, todo eso fue perdonado. Tenemos libre acceso y por eso tenemos perdón por nuestros pecados. Entonces, a mí me gustaría mostrarle gráficamente algo. Déjame buscarlo aquí. Son unas gráficas que yo hice de cómo yo entiendo que muchas veces es nuestra visión del pecado, esa visión que muchas veces es lineal y unidimensional.
Pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Ok, Sí, esta es la visión unidimensional del pecado y es como el diablo quiere que nosotros veamos el pecado. Imaginémonos que esa línea que nosotros trazamos ahí, en la primera gráfica, es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vivimos bailando con el pecado. Nosotros tratamos siempre de acercarnos al pecado, pero no quemarnos, porque nosotros queremos sentir el gustico, porque nosotros queremos sentir la adrenalina, lo que se siente y tener ese placer, ¿verdad? Y nosotros entonces empezamos la ruta hacia el Señor, ¿verdad? Lejos del pecado. Empezamos por aquí, perdón. Empezamos por aquí, ¿verdad? Y empezamos fuera del... Y si ustedes se fijan en la primera gráfica de la izquierda, vamos nosotros como balbuceando, como que nos acercamos a la línea, pero nos volvemos, como que nos acercamos a la línea y nos devolvemos. Y en ese jueguito, entonces nos pasamos de las rayas. Y entonces es cuando pecamos, pero nosotros tenemos rato jugando con el pecado, porque lo estamos viendo de una forma lineal. Y nosotros muchas veces vivimos nuestra vida acorde al pecado. Y en vez de decir qué tan cerca de Dios yo estoy, empezamos a pensar qué tan lejos del pecado estoy, para yo saber si estoy bien, porque yo sé si estoy bien, si estoy lejos del pecado. Entonces empezamos ahí, si ustedes se fijan, empezamos a caminar. Y vivimos así, y me pasa a mí en ocasiones, y a veces nos pasa con ciertas situaciones, a veces nos pasa con toda nuestra vida, y es que nosotros vivimos con esa primera, que es que nosotros buscamos jugar, estar lo más cerca del pecado sin quemarnos. Es como cuando hacen una fogata. A mí me gusta estar lo más cerca del fuego para que me dé el calientico, pero no meterme en la fogata porque me voy a quemar. Entonces vivimos como en ese jueguito. Y ese jueguito es peligroso, porque ese jueguito nos mantiene en un círculo de lo que yo le dije ahorita, en un ciclo de culpa, en un ciclo de pecado, en un ciclo de vergüenza, en un ciclo de un sinnúmero de cosas que no me dejan avanzar en mi propósito con el Señor y en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y incluso en nuestra vida cotidiana a veces nos roba porque no vivimos, porque vivimos como tan atentos al pecado que yo no pienso en otra cosa que no sea no pecar. Entonces al final termino pecando, entonces pido como un chin de perdón y subo y vuelvo y bajo. Sin embargo, si vemos en la segunda gráfica, en la gráfica de la derecha, vemos que ciertamente muchas veces estamos muy cerca del pecado y muchas veces fallamos, pero si nosotros intentamos estar lo más lejos de la línea del pecado, fíjense que aunque caigo, no llego tan cerca de la línea del pecado. El pecado es lo peor, ¿verdad? Imaginémonos que si estamos hablando de una relación, por ejemplo, eso, lo encima de la línea son los besitos, lo que sé yo cuánto, y cuando usted pasa la línea, ya cuando usted, ¿verdad?, consumió el matrimonio antes de tiempo, o fornicó, o adulteró, o dijo la mentira. Entonces nosotros vamos como diciendo como mentirita, o vamos como preparando el escenario para esa mentirita, hasta que metemos la pata. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vivimos un estilo de vida contrario a esta línea de pecado, pues entonces nosotros empezamos a alejarnos de esa línea, lo que nos conviene y lo que nos permite estar, primero, más cerca de Dios y segundo, más lejos del pecado. Porque lo único que nos puede librar del pecado es el Señor. Si nosotros lo hacemos con nuestra propia fuerza, nos pasa lo que pasa aquí en la izquierda, que es que nosotros vivimos en un chin de pido perdón el lunes, el martes estoy bien, el miércoles caigo, pero el jueves vuelvo y subo y el jueves vuelvo bajo. Y no está mal luchar, no está mal estar cuando caes, pedir perdón, es lo correcto. Pero tenemos que tener cuidado de no estar tan cerca de la línea. Y para eso ahorita vamos a hablar un poquito de ese plan de escape. Y ese plan de escape, como ustedes lo ven ahí, encima de esa línea, vamos caminando lejos de esa raya. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos esta visión lineal del pecado, recuerden la línea, y nosotros vivimos cerquitica ahí a ver qué se nos pega. Y me acuerda mucho eso a Joshua Harris, que le dije adiós a las citas amorosas.
un antiguo pastor que escribió estos libros, donde él hablaba de 3 pasos, de la pureza, y no recuerdo cuál era el tercero, pero en la pureza él decía eso, que muchas veces nosotros en la pureza intentamos vivir bajo esa línea, intentamos vivir lo más cerca posible. Dice 1 Corintios 10, del 13 al 15, en la traducción lenguaje actual. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que ustedes sufran más tentaciones de que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro que lo entienden. ¿Qué pasa? Siempre nos quedamos en el principio, no, porque el Señor no me va a poner una prueba más grande de la que yo pueda soportar. Pero fíjate que cuando nos empieza a decir que Jesús sufrió las mismas tentaciones que tú y yo sentimos hoy y que Él no pecó, por eso podemos decir y por eso podemos tener confianza en Él, en que Él nos entiende, en que Él nos puede ayudar y en que Él nos ayudará a resistir. Ahora bien, dice, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Así podrán resistir las tentaciones. Pero dice, hermanos, no adoren a los ídolos. Nosotros nos empezamos a convertir en aquello que adoramos. Y dice la palabra, me parece que es el Salmo 46, que a veces nosotros adoramos a ídolos que no tienen oídos, entonces no nos escuchan. No tienen ojos, pero entonces no nos ven. No pueden ver nuestra situación, no pueden ver nuestro corazón, no pueden ver la intención de nuestro corazón. Por igual, no nos escuchan, tienen oídos, le hacen oídos, pero no nos escuchan. Por ejemplo, nosotros podemos tener un ídolo aquí, que son las redes sociales, y nosotros empezamos a descargar todo lo que son nuestra pena, ponerlo trapito al sol ahí en Instagram, que fulano, que me dejó, que esto, que lo otro. Y es un ídolo. Y es un ídolo que tiene oídos porque no permite hablarle, no permite escribirle, pero no nos escucha. No nos puede dar una palabra para atrás de exhortación, sino que lo que empiezan es los comentarios de la gente atacándonos. Que si fulano, que si esto, que si viste fulano, que subió tal cosa. Y hay mucha gente que no comenta ni dice nada, pero cuchichea con la gente que tiene al lado. Entonces, tenemos que tener cuenta con los ídolos en nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros le estamos dando importancia? Porque cuando no es Dios, entonces nosotros tenemos un problema. Vamos a tener un problema porque el plan de escape no va a funcionar. Y esto fue lo que me di cuenta, que es que en mi vida, las situaciones que he vivido y que estoy viviendo y con las que lucho cada día, porque no puedo decir que estoy exento del pecado, que no lucho, que no tengo esto, que no tengo mis luchas, pero les puedo decir de en adelante, ustedes y yo, tenemos un nuevo plan de escape y es el mismo plan de escape de siempre, es el mismo que nos han presentado siempre. Pero quiero como que podamos ampliar un poco la perspectiva, porque no pecar no es no hacer lo malo. No pecar es correr hacia lo bueno. Muchas veces oímos a alguien al lado de nosotros diciendo una mentira y quedamos callados, pero en ese momento nosotros estamos siendo cómplices de esa mentira. Sin embargo, cuando nosotros corremos hacia lo bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 23, tu misericordia me seguirá por todos los días de mi vida. Cuando nosotros empezamos a correr hacia lo bueno, entonces esa bondad, esa misericordia empiezan a seguirnos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan de escape para las acciones y para el pecado? Es una decisión radical de buscar a Dios con todo y en todo, toda la plenitud que hay en Él. Y esto es difícil. Y para nosotros como millennials es difícil. Y para las generaciones que vienen detrás, es peor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un problema con tomar una decisión. Muchas veces no somos firmes
en ciertas cosas que meritan que nosotros definamos entre negro o blanco, sino que a nosotros nos gusta quedarnos en áreas grises. Por ejemplo, no, yo no estoy ni a favor ni en contra de la homosexualidad, por ejemplo, podemos decir, no, usted tiene que tomar una decisión, o usted está en contra o usted está a favor. No, siempre y cuando no se meta, siempre y cuando no me enamore, siempre y cuando no sea conmigo, no, usted tiene que tener una visión. Y no quiere decir que tú no estés de acuerdo, que tú lo vas a atacar, no es eso, pero debes de tener claro en tu corazón a quién quieres servir. En Primera de Reyes 18, se claudicaréis entre dos dioses. Si vas a servir a Baal, sigue a Baal. Y si vas a servir a Dios, sigue a Dios. Igual también en el 24:15, ya cuando están establecidos en la tierra prometida, él está viendo que la gente ya está como cogiendo su rumbo. Y ya uno como que cuando uno tiene problema y la necesidad, pues uno está atrás del Señor y oye alabanza todos los días, los 7 días de la semana, las 25 horas del día, uno oye alabanza, uno está llorando, pero después como que uno baja la defensa. Y ahí es cuando uno empieza a bajar hacia esa línea, cuando uno baja esa defensa. Por eso tenemos que tener la defensa siempre abierta, siempre caminando hacia el Señor. Pero ahorita vamos a ver una gráfica de eso. Entonces Josué se da cuenta que ya llegamos a la tierra prometida, ya tenemos lo que queríamos, entonces ya la gente empieza a coger su vuelta. Y él le dice algo en Josué 24, que dice, bueno, yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y en ese momento él trazó una línea. En ese momento él dijo, él tomó una decisión. Él dijo, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Tomar esa decisión de caminar en él. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se ha visto que tomar esa decisión es perder. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que dejar son los amigos con los que yo bebía en el colmado. Lo primero que tengo que dejar son la gente con la que yo hacía tal cosa. Lo primero que tengo que dejar de hacer son las cosas que yo disfruto hacer. Entonces, veo como que, óyeme, tú me estás poniendo en una situación muy difícil porque tú me dices, deja de coger tu gustico, deja de hacer lo que a ti te hace feliz, lo que a ti te gusta hacer, para tú hacer lo que dice un Dios que está en el cielo, yo no sé quién es, que haga lo que Él quiera. Y que si yo le agrado, que Él no me va a mandar para el infierno. O sea, que yo tengo que dejar, yo tengo que sacrificar, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que a mí me gusta hacer, para no irme para el infierno. O sea, que casi siempre tú el que se convierte o es porque tiene miedo, porque le meten un miedo que se va para el infierno, que se va para aquello, ¿qué? Porque cae en desgracia. Entonces, en esa desgracia empieza a buscar al Señor. Pero hemos fallado en algo. Hemos fallado como iglesia global, como el momento de presentar el evangelio, el momento de nosotros como cristianos luchar con el pecado. Hemos fallado en que no hemos entendido toda la plenitud del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a comparar el pecado, que es lo más bueno que hay. Imagínate, que tú sabes, principalmente los pecados sexuales, que si lo disfruto, que si esto, que si le doy rienda suelta a mi mente y pienso y me imagino y esto y lo otro, o si hago tal o cual cosa, o si no debo de hacer tal o cual cosa. Entonces empezamos a entender eso como lo máximo, porque vivimos bajo esa línea que vimos, esa línea más grande que nosotros hemos visto, pero no conocemos al Señor y no entendemos toda la plenitud que Él tiene para nosotros. Dice la palabra en 2 Corintios 15, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Nosotros tenemos que entender que al Señor que nosotros le servimos, que al Señor que nos ha llamado a no pecar,
que ese Señor por el cual yo te estoy invitando hoy, que tú te decidas a seguir con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus cosas, ese es un Señor que sufrió lo mismo que tú estás sufriendo, pero no cayó. Entonces, Él sabe la técnica, Él tiene el plan de escape. Jesús es el plan de escape. No hay un plan, no hay una técnica que yo te diga, mira, cuando tú tengas una tentación, primero apaga el celular, haz esto. No, no hay una fórmula secreta, no hay un plan secreto. Está el plan, es Jesús. Y ya el plan, como ustedes se acuerdan ahorita, el plan se diseña, luego el plan se prueba, luego el plan se pone en práctica. Ese plan se diseñó, ya ese plan vino a la tierra, ya ese plan vino y murió por nosotros, ya ese plan nos dio libertad en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que hacer, como dice aquí, es ir hacia Él, ir hacia Dios. Sí, pero es difícil pecar, sí, pero es difícil dejar de ver esa imagen, sí, pero es difícil dejar de hacer tal y cual cosa, sí, pero es difícil dejar de yo tener ansiedad, sí, pero es difícil dejar de yo querer controlar, sí, pero hay un Dios que estuvo en la tierra, que vivió lo mismo que tú, y quien no quisiera clavado en una cruz, querer controlar lo que están abajo están haciendo para que hagan su voluntad. Él lo sintió porque incluso él tenía el poder para hacerlo, para convencer, para controlar a otros y nunca lo hizo. Entonces, debemos de tener en cuenta esto, que parte, esa plenitud que está en el Señor, es esa confianza que nosotros podemos tener en Él, de acercarnos confiadamente, porque dice su palabra en 2 Corintios 15, 16, que Él nos ayudará, porque Él es bueno y porque Él nos ama. Otra cosa que hablamos hace 2 o 3 semanas, cuando hablamos de las emociones, fue Filipenses 4:8. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo, en todo lo bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y se merece ser alabado. Y cuando empezamos a pensar en todas esas cosas, cuando esa línea va así, imagínense que está la línea del pecado, cuando vamos así, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos, ¿qué, señores? A leer la Biblia. Somos cristianos, tenemos que leer la Biblia. Aquí está el celular. Podemos tener la Biblia en el celular. Aquí está una Biblia física, aquí está una laptop, aquí tenemos muchas formas. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar alabanza, tenemos que escuchar adoración. Hay canciones que son cristianas, que son canciones chulas, pero hay otras canciones que son de fundamento, que hablan la palabra de Dios, que están basadas en lo que pasó, en lo que dice la palabra de Dios, de quién nosotros somos. Por ejemplo, la canción de Gilson, yo soy quien dices que soy, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a escuchar eso, entonces hay una autoestima en nosotros que se empieza a elevar, hay un Emanuel que empieza a alejarse de esa línea, pero cuando es lo que está oyendo es cultura profética, cuando lo que está oyendo es otra cosa, de canciones chulas, que me gustan, que como líder, como pastor, como esto, no, una persona no debería estar escuchando, pero que uno lo oye como así, uno se va dando esos permisos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento de la tentación, ya yo estoy en la línea. Pero ¿qué pasa? Que si yo me mantengo buscando al Señor, buscando lo bueno, buscando lo puro, buscando lo justo, entonces yo me voy alejando. Me voy alejando y puede que caiga, porque voy a caer, pero quizá no voy a caer hasta la línea. Voy a caer un poquito más para arriba. Y voy a fallar y voy a pedir perdón y voy a seguir para arriba. O quizá voy a doblar, o quizá voy a seguir para arriba o para abajo, no sé. Pero no voy a andarle dándole las 7 vueltas al pecado de su me arrepiento, perdón, hago, me arrepiento, perdón, caigo. Lo otro es que Dios está con nosotros. Mateo 28, 19 al 20, cuando Él se va, que le da la gran comisión, que dice, oigan, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Él le dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que yo siempre estoy con ustedes. Quiere decir que
tenemos en esa plenitud, tenemos al Señor. Por último, confesarnos los unos con los otros nuestras fallas. Tenemos que aprender a confesar cuando hemos fallado con un líder. Pero tiene que ser con alguien que también me vaya como que no alguien que me vaya a culpar y a seguirme haciendo sentir miserable, sino debe ser con alguien que me pueda quizá decirme, eso estuvo mal, no debiste hacer esto. Para la próxima, ve por aquí, vamos a orar para que el Señor te ayude y que te ayude a tú seguir mejorando. Y entonces ahora, esto no está en la Biblia así, sino que esto es ¿cómo decirlo así? Una referencia gráfica de cómo yo lo veo, esa visión multidimensional de nuestra relación con Dios y el pecado. Y aquí muestro la segunda gráfica que ahorita se me pasó y se la enseñé antes del tiempo, pero aquí les muestro la segunda gráfica. Y fíjense, la línea que vimos ahorita, fíjense la aquí abajo donde está. Este es el pecado. Pero fíjate que nosotros estamos en el sub y baja, sub y baja, sub y baja, y llega un momento que nosotros caemos tan fondo, pero ¿sabe que no encuentra ya el fondo, en el fondo del pecado, en nuestro peor lugar? No encuentra el amor del Señor. Y nosotros entendemos que somos amados, entendemos que hubo un Señor que vino para morir por nosotros, que tú eres especial, a pesar de que a ti te hayan dejado, a pesar de que a ti los hombres, si tú eres una mujer, a pesar de que a ti los hombres nada más te buscan para hacer coro y no te buscan para nada serio, o lo contrario, si tú las mujeres que te gustan son las malas y siempre te rompen el corazón, o siempre te chapean, o siempre te hacen esto, siempre te hacen lo otro, en ese fondo, nosotros vamos tocando fondo, entonces está el amor del Señor que nos agarra. Y viene, entonces nosotros seguimos caminando y vamos caminando hacia el Señor. Y fíjense ya lo lejos que estamos del pecado y ya encontramos perdón por nuestros pecados. Pero fíjate lo lejos que está el pecado. El pecado está para acá, pero fíjate cómo nosotros vamos caminando. Entonces en ese perdón nosotros encontramos vida eterna. Y esto es todo. Estos son algunos de los elementos que conforman esa multiforme gracia del Señor y toda esa plenitud del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te digo, sígueme y deja todo lo que tú estás haciendo, tú solamente ve, sígueme, deja esto, pero tú no te estoy diciendo, no estoy haciendo justicia de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjate que ese círculo es mucho más grande y es una representación humana, es aún mucho más. Y fíjate que no es una línea recta, es una línea que tiene su alta, que tiene su baja, que sube, que baja, que esto. Entonces después entramos y tenemos la vida eterna, el Señor nos perdona, confesamos al Señor, pedimos perdón, ¿verdad? Y confesamos, Señor, tú eres mi Señor y ahí tengo vida eterna. Entonces empiezo a ver el poder del Señor y ahí uno sube y uno entra como al primer amor con el Señor y uno ve ese poder del Señor que me sana, que me liberta, que me perdona, que me arropa. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Óyeme, y si no lo tenemos, esto no es una emoción, si no lo tenemos que empezar a buscarlo. No lo vamos a encontrar en YouTube, no lo vamos a encontrar en las redes sociales, no lo vamos a encontrar, aunque sea una cuenta cristiana, tenemos que buscar al Señor en oración, a buscar al Señor en alabanza y adoración, buscar al Señor tal y cual nosotros somos. Y va a llegar un momento donde nosotros vamos allá arriba, pero después vamos a por cualquier cosa, cualquier lado flaco nos va a encontrar en nuestro enemigo y vamos a encontrar y vamos a caer quizás fuerte del estandarte donde la gente no tenía ese muchacho tan bueno, ese muchacho tan que se veía tan bueno y mira todo lo que hizo por ahí. Entonces nosotros encontramos la gracia del Señor y entonces caemos, pero entonces fíjate que aunque nosotros caímos y encontramos la gracia del Señor, fíjate lo lejos que nosotros estamos del pecado y caímos y aquí fue un pecado ahí pasó algo feo, pero fíjate que como quiera nos alcanzó su gracia y entonces nos dio que vida otra vez juntamente con Cristo, nos dio vida y nos dio libertad. Y si usted se fija en todo este trayecto, y imagínense que después eso sigue y empezamos a encontrar la misericordia del Señor, la fidelidad del Señor en medio de una enfermedad, en medio de una situación difícil, empezamos a ver cómo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en un plan de escape, no debemos pensar solamente en que tengo que dejar
de hacer. El plan de escape consiste en no hacer esto. El plan de escape consiste en buscar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con toda tu mente, como dice la palabra de Dios. No escapamos de una situación, no escapamos de la tentación, no escapamos de un momento en específico, sino que buscamos un estilo de vida que nos acerca a Cristo. Porque sabe que lo que no te acerca a Dios te aleja lentamente hasta llevarte a esa línea. Lo que no te acerca a Dios te aleja lentamente, aunque sea bueno y sea mi trabajo, y eso es algo bueno, porque con eso yo mantengo mi familia, con eso yo puedo comprarme mi gusto, con eso yo puedo mantener mis responsabilidades, sí, pero si eso toma el lugar de Dios, me está alejando lentamente, vertiginosamente de Dios, y cuando yo vengo a ver, yo estoy allá abajo otra vez en pecado, y el Señor me puede restaurar y me puede volver hacia allá arriba, pero ¿qué pasa si yo lo puedo evitar mejor? ¿Y cómo yo lo evito? Manteniéndome cerca de Dios. Hablamos la semana pasada, por menos nos dio 5 pasos que eran de cómo nosotros seguir la palabra, de cómo nosotros tener una relación con Dios, cómo nosotros podemos reconocer nuestra necesidad del Señor, acercarte a Dios, ser sincero delante de Dios, incluso en esta área, prestar atención a lo que te llena. Presta atención porque hay cosas que te van a empezar a llenar de la plenitud del Señor y que te van a hacer alejarte lentamente del pecado y ser constante. Caí, pero me levanté. Caí, pero pedí perdón. En estos días, hace un par de semanas, en los miércoles de reflexión en Instagram, pusimos una reflexión que dice, ¿qué hago cuando peco? Y hay un hombre como con la cabeza debajo de la tierra, como hacen las avestruces, que ellas se meten ahí abajo, aunque se la lleve un carro, ya se meten ahí abajo y por lo menos ellas no ven. Pero no, cuando nosotros pecamos, ¿a dónde vamos? A nuestro Padre Celestial, al que nos dijo ahorita en 2 Corintios 15, en quien podemos confiar, porque ya pecamos, él pecado y no pecó. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me di cuenta hoy tristemente? Que si yo me hubiera puesto a buscar este estilo de vida de una forma más intencional, porque debe ser intencional, porque caer en el pecado es fácil, porque eso es como nuestra naturaleza como seres humanos. Nuestra naturaleza está en esa línea, pero lo otro, todo ese trayecto es de forma intencional. No vamos a agradar a Dios siendo estáticos, estando en un solo asiento. Y el que viene acepta tal y cual cosa y yo no le digo nada. No. Usted debe de tomar una posición. Es fuerte, pero de toda la plenitud que tú alcanzas, porque tienes acceso a toda la plenitud de Dios. Buscando este estilo de vida, me di cuenta que todas las preocupaciones que yo tengo hoy, la mitad de las preocupaciones son innecesarias y que la otra mitad no existirían si yo verdaderamente hubiera estado buscando al Señor, porque yo hubiera entendido que el Señor va a suplir todas las necesidades, no tengo que estarme afanando y no tengo que estar buscando cómo resolver. Claro, tengo que ocuparme en mi trabajo, ser buen administrador, pero la preocupación me la hubiera ahorrado. Hay preocupaciones que no existirían porque yo no hubiera quizá entrado en esa situación de pecado, no hubiera quizá entrado en esa situación donde me comprometí quizá a ayudar a alguien en algo que no está bien, entonces estoy preocupado porque me comprometí a hacer algo, pero si yo hubiera estado buscando al Señor, el Señor en ese momento me prende la alerta, yo estoy lejos del pecado, eso no tiene control sobre mí porque yo estoy buscando de manera intencional y constante al Señor. Y esto es difícil, Señor. Esto es muy difícil. Yo no sé si es fácil. Yo lucho con esto, pero ¿sabe qué? No estamos solos. Primero, tenemos al Señor y segundo, nos tenemos a nosotros como comunidad. Y si no perteneces a una comunidad de fe, te invito a que lo hagas, a que puedas estar rodeado de gente que ama al Señor, que busca al Señor, que le quiere agradar, que quiere alcanzar esa plenitud que tenemos en Él, para que juntos vayamos caminando. Otra de las cosas hacia donde debemos correr, podemos buscar Apocalipsis 21, del 4 al 10, donde dice que tenemos vida eterna, que el Señor va a enjugar toda lágrima. Quiere decir que si tú te sientes triste ahora, hay un Señor que enjuga todas tus lágrimas. Es signo de confianza
que no busca muerte para ti, que no busca lloro para ti, que busca calmarte, que te comprende, Hebreos 4:15, que te perdona, que no te culpa. Romanos 8:38 al 39, que nada te separará de su amor, que te restaurará cuando has caído, que es tu amigo, que es tu torre fuerte, tu amigo fiel, tu libertador. Y por último, como dice en Juan 14, que es el camino, es la verdad y es la vida. Tu plan de escape debe ser Jesús.